Propaganda. Es la herramienta más usada a través de los años, con el propósito de manipular a las masas e influir en la opinión pública. Tiene el poder de expandir ideologías, aumentar el poder de un líder e incluso influenciar en los comportamientos sociales, de una forma que incluso puede llegar a ser peligrosa. ¿Han escuchado la frase, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad? El ejemplo más claro del lado oscuro de la propaganda es Adolf Hitler, quien controló todos los medios de comunicación de la Alemania a través de su ministro de Propaganda de Ilustración Pública, Joseph Goebbels. Goebbels vendió un futuro brillante para Alemania, endiosó a su líder y al régimen a través de la manipulación de la verdad. Le pidió a sus compatriotas que se sacrificaran en los altares del nacionalismo hasta el momento final de la derrota. Discursos que trataban de propagar a toda la sociedad, partiendo incluso por los niños. A Goebbels le podían faltar escrúpulos, pero no convicción. La misma que infundió en su trabajo pudo hacer creer a la maquinaria nazi que la voluntad del vencer conduciría efectivamente a la historia. El arte, la música, las películas, los libros y la radio eran los principales medios usados para persuadir a las masas sobre los fundamentos de la ideología nazi. Hitler en sus discursos planeaba cada expresión facial, cada gesto, sus inflexiones de voz, el uso de las palabras, todo, para captar la atención de su audiencia y dejar huella en sus mentes. Lo que consiguieron los nazis aún impresiona, asombra y aterra el poder alcanzado, y cómo lograron alcanzarlo todavía es materia de estudio y parte de los archivos del nazismo que trataremos esta noche. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a otra sección de la historia de nuestros tiempos. Esta noche tenemos a un invitado muy especial, el doctor Álvaro Casillas, que nos platicará un poco sobre un personaje importante del nazismo alemán, Joseph Goebbels, y su influencia en el pensamiento alemán, en base a sus principios de propaganda. Adelante, doctor, seguimos con usted. Estimado doctor Casillas, radio, cine, prensa escrita, todos los medios de comunicación alineados con un solo fin: enaltecer la figura de un régimen totalitario y a su máximo líder, Adolf Hitler. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Un verdadero genio de la propaganda. Su nombre, Joseph Goebbels, que es un tema todavía desconocido para muchos. ¿Nos podrías comentar un poco más sobre ello? Claro, y la verdad es que para cualquier persona que haya tenido un grado de cercanía con el marketing, publicidad, el diseño, incluso debe reconocer que todos estos principios que fundamenta Joseph Goebbels son el pilar fundamental de todo lo que vemos hoy incluso en la televisión. En un principio, cuando se fundamentaba la ideología nazi, se tiene que sostener en ciertos pilares ideológicos, y Goebbels los va construyendo uno tras otro de una manera que uno pudiera pensar que es prácticamente un juego de ajedrez. Fíjate que uno de sus postulados habla de que ellos deben, como primera cosa, apuntar a la creación de un símbolo y la persecución de un enemigo único. Un gran símbolo para la ideología nazi es la esvástica, porque con esta esvástica ellos representan todo lo que está detrás de su movimiento y además logran convertir a los judíos en este enemigo único. Los convierte en esta entidad que está haciendo que la gran Alemania vaya decayendo y convirtiéndose en algo que Adolf Hitler es el único Mesías Salvador que los puede liberar. Imagínate, a ese nivel llega el concepto ideológico de la concepción de este enemigo único. Un ejercicio que se fue haciendo de forma muy matemática, quizá muy pausada, pero profundizando en esa odiosidad. Porque si bien es cierto, Alemania quedó muy desmejorada después de la Primera Guerra Mundial. La odiosidad hacia los judíos, ese espíritu antisemita, fue, o más bien da la sensación masticando lentamente, y se fue profundizando a lo largo de los años, a tal nivel que los judíos fueron vistos en algún momento por los nazis como figuras infrahumanas. Hasta los perros tenían más derechos que un gitano, un judío o un homosexual. Tenían más valor incluso, recordemos, que hasta los católicos fueron perseguidos por la ideología nazi. Llegaba a ser a tal extremo todo lo distinto a lo nazi o a lo realmente germano, y podía ser perseguido cualquiera que tuviese un pensamiento distinto. De hecho, todo esto nace, como tú bien lo dices, concluyendo la Primera Guerra Mundial, con esta problemática económica y social, y que se produce después de la Guerra de Alemania,
empiezan a crecer ciertas corrientes naturalistas muy en contra de lo que estaba pasando, con esto que tenían que ver con la realidad, con la industrialización, y muy por el contrario empezó a buscar una manera de llevar el espiritualismo, de llevar este contacto de la Gran Germania. Cierto, la mítica Alemania a la realidad, a convertirla en algo desde lo cual los mismos alemanes se pudiesen reconstruir y volver a tener la gloria mítica que según estos ideólogos habían tenido una oportunidad y que de verdad nace solamente de palabras creadas, de inventos, en la época en que Hitler recibió por primera vez un panfleto en su mano, donde se hablaba de las sociedades Thule, donde tú podías encontrar escritos que argumentaban que el germano, el alemán, descendía de Hiperbórea, un reino mitológico que existía en el norte y del cual habían estos seres gigantes que eran ultrapoderosos y que finalmente terminan encontrando la Alemania en los principios nazis, en los judíos, su némesis, su enemigo a derrotar, ya que ellos controlaban de manera bastante fuerte algunos aspectos económicos, especialmente en Alemania. Entonces, para ellos, el judío estaba socavando las bases de lo que era esta impoluta y esta santa Germania, y tenían que eliminarlos a toda costa, convirtiendo a Goebbels con esta maquinaria de la propaganda en el enemigo común y poniéndolo detrás de este gran símbolo que la esvástica que parte, siendo utilizada de los escritos espirituales de India, entonces se convierte y finalmente se lleva a cabo el primer paso de los 11 de la propaganda nazi, que es tener este enemigo en común y derrotarlo. Y detrás de un símbolo, algo que nos unifique como país, y esta es la esvástica nazi. Incluso recordemos que Hitler no solo fue el regente de Alemania, ¿sí? Era la cabeza del Tercer Reich y también era divinizado. Su figura era una figura que estaba al nivel, según paralelo con el cristianismo más básico, al nivel de Jesucristo, y sus generales, que también eran 12, eran los apóstoles de Hitler. No eran solo sus generales, eran los que tenían que acompañar a este gran Mesías a conseguir esta grandiosa tarea que tenía que llevar a cabo, que era convertir a Alemania y llevarla a la gloria que siempre tuvo con el triunfo, con la guerra y con todo lo que se esperaba a nivel tal, que debían dominar el mundo conocido y que era algo que casi se logra. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información sobre los 11 principios de la propaganda de Joseph Goebbels.